Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase eh, volviendo al tema que nos quedamos el, el- el día lunes. Y siempre, como bien saben, estamos a vuestra disposición para las preguntas que deseen hacer, ¿no? Levantan su manito Zoom y vamos dándole la palabra. El día lunes nos mencionamos de que había que tener una consideración especial, en la ingeniería de sistemas tener una consideración especial a este concepto, a esta materia que se denomina el pensamiento de sistemas. Es decir, el pensamiento de sistemas es una corriente de sistemas que se incorpora entre los 80 y los 90 del siglo pasado, enriqueciendo todos los temas que se venían viendo por las diferentes corrientes de sistemas. Y dijimos que el pensamiento de sistemas ya es ahora un aspecto de necesidad fundamental para quienes abriguen alguna de las ideas de sistemas. También, lógicamente, para la ingeniería de sistemas. Entonces, en ese sentido, pensamiento de sistemas ha logrado posicionarse, ubicarse como un aspecto importante, un tema importante en cualquiera de las ramas de sistemas, y en especial de la ingeniería de sistemas, a tal punto que pertenece como un aspecto central, importante, al cuerpo de conocimiento de la ingeniería de sistemas. Y te decíamos, entonces tenemos que hacer referencia a esto ya en una versión más moderna, más actual de lo que es el pensamiento de sistemas, ya hemos mencionado, que se trata de un entendimiento que aborda principalmente los sistemas complejos, cuya complejidad no está estructurada. El pensamiento de sistemas tiene esa vocación principal, no exclusiva, pero principalmente eh, se aboca o nos da las herramientas para abordar los temas de complejidad no estructurada. O sea, que no tiene una configuración en la que podríamos eh, aplicar algún método, algún entendimiento, a un marco conocido para dicha complejidad. Y entonces, y el pensamiento de sistemas tiene por ello una metodología que se llama la metodología de los sistemas blandos o los sistemas soft. La gente más calificada de este ámbito del pensamiento de sistemas prefiere que se denomine en inglés la metodología que utiliza, ¿no? Muy bien, y hemos dicho que este pensamiento, el pensamiento de sistemas, no es pensamiento sistémico. Voy a volver a referirme que una cosa es escuchar la palabra pensamiento sistémico, que es una expresión común que se utiliza para referirse a un trabajo o a alguien que tiene un entendimiento amplio de las cosas, ¿ya? En general, pensamiento sistémico. Pero cuando nos referimos a pensamiento de sistemas, es a una corriente cuyas bases conceptuales están debidamente establecidas y que para afirmar que es pensamiento de sistemas se requiere cumplir con una serie de consideraciones. No es meramente que un trabajo o alguien esté razonando las cosas, esté planteando las cosas de manera amplia. No. A eso se le puede llamar pensamiento sistémico, que es la versión popular, la manera popular de referirse a ello, ¿no? Pero cuando ya decimos pensamiento de sistemas, es que el pensamiento que tenemos se ajusta al marco
se ajusta a los principios y al entendimiento característico de los sistemas según lo que esté establecido en ese orden de entendimiento que está debidamente normado, normalizado en las diferentes escuelas de sistemas, en general sistemas por INCOSE a través de su cuerpo de conocimiento, ¿no? Entonces, en el caso del pensamiento del sistema, entonces hay una normatividad conceptual, pero que tiene sus raíces en el movimiento lancasteriano en Inglaterra, que crea ahí a través de un personaje muy importante, que es Peter Checkland, el padre del pensamiento de sistemas, crea una corriente distinta en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, perdón un segundito. Ya. Entonces, cuando hablamos de pensamiento de sistemas, nos estamos refiriendo a una manera de entender la realidad que toma como base dos sustentos, digamos, de entendimiento de la realidad fundamentales, dos sustentos, digamos, filosóficos, o de entendimiento, también se puede decir dos sustentos epistemológicos, de la manera como yo me hago. Uno, dijimos el día lunes, es la fenomenología, que se resume, digamos, de manera bastante simplona, como la aceptación, la conciencia de que la realidad es algo que no le pertenece a una mente, que la realidad es distinto a lo que uno piensa acerca de ella, que cada quien observa la realidad, la va a mirar y la va a entender distinta, y siempre limitadamente, en forma limitada, distinta y limitada. Cada uno tiene su propia percepción de la realidad. Ese es el elemento fundamental en la base de este principio fenomenológico, ¿no? Lo hemos recomendado los autores. Y la segunda consideración que se tiene respecto a la mirada de la realidad es que la realidad se interpreta. No solamente tienes una visión limitada, restringida, por múltiples razones, tu posición, tu entendimiento, tus herramientas de estudio, hay siempre una limitación, nunca hay una comprensión completa, real de la realidad. Pero además, la hermenéutica plantea, además la interpretas, o sea, haces un juego de interpretación de acuerdo a tus propios motivos, propios intereses, propios conceptos que tienes, tus propias ideas o ideologías, digamos, ¿no? Y hemos dicho, la hermenéutica primero la fenomenología, a buscar muchas perspectivas, y la hermenéutica nos plantea la necesidad de establecer un marco claro, interpretativo de la realidad. Y explicamos la vez pasada el ejercicio hermenéutico, no como ejemplo la hermenéutica teológica, de cómo se hace el proceso hermenéutico. Eso ustedes lo pueden ver en la grabación del día lunes, no lo voy a volver a repetir, porque fácil no es. Permítame sacarme el saquito. Ay. Bien. Y la hermenéutica, que es una consideración de las ideas del pensamiento de sistemas, que tiene que ver con que, digamos, además de que vemos la realidad de una manera parcial, la interpretamos, nos obliga a que nosotros, por lo tanto, de una manera consciente, adrede, definamos qué aspectos hay que considerar si es que vamos a mirar la realidad pensando pensamiento y sistemas, pensando que se trata de un sistema. Eso, ya hemos explicado cómo se hace eso. Y eso es el enfoque de sistemas. Hay todos principios y basamento filosófico, se añaden otros. Se van a añadir otros que lo van a
ahí se dice nutrir, le van a dar mayor consistencia, eh, más sustancia para poder abordar la realidad de una manera mejor. Repito, no plena y no ajena a interpretaciones. ¿Ya? Y otro planteamiento filosófico que nos ayuda mucho es el existencialismo, ¿no? Kierkegaard, ¿no? Heidegger es el que expresa de una manera bastante claro estas ideas, y es en Jean-Paul Sartre que se le atribuye la paternidad del existencialismo como base filosófica que tuvo mucha importancia en los años 50, 60 y quién sabe 70 también, del siglo pasado, ¿no? Yo he leído más a Camus, a Albert Camus, ¿no? Pero el existencialismo es un planteamiento filosófico muy interesante sobre la razón de ser, la razón de ser. ¿Qué cosa le da razón de ser a la existencia de algo? En este caso, el existencialismo se aplica a los seres humanos, ¿no? O sea, mayormente al entendimiento de la razón de existencia del ser humano. ¿Para qué existe? ¿Por qué y para qué existe? ¿Para qué sirve tu existencia? Es la pregunta que se hace. Y entonces, en esa época, el planteamiento obliga a una respuesta involucrada, ¿no? O sea, una respuesta que te involucre hacia lo que tú debes entender, la razón de tu existencia. Porque es la razón de tu existencia la que debe enrumbar lo que haces, debe enrumbar lo que buscas encontrar, lo que para ti significa importante, el logro que quieres obtener, porque hay una razón por la cual existes y esa razón la debes tratar de cumplir o tratar de alcanzar, ¿no? Entonces, de forma somera, se trata de eso. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Eso qué implica, digamos, para las ideas de sistemas? Implica que muchas veces la actitud del sistema, especialmente inteligente, vivo, la actitud del sistema, no depende de sus características esenciales físicas, objetivas, no depende de eso. No depende el quehacer del sistema y su arquitectura de funcionamiento de lo que ha sucedido en el pasado. No es resultado necesariamente de la secuencia histórica de hechos o eventos que han sucedido en el pasado, sino que el propósito y la arquitectura de funcionamiento de un sistema depende de su finalidad, de lo que busca, de aquello que le da sentido. De acuerdo a eso, se organiza, se establece las estrategias, las actividades que hay que realizar en la búsqueda de algo. Porque el sistema tiene un propósito que cumplir en su existencia. No sé si me captan la idea del que nos deja estos principios filosóficos, este principio filosófico del existencialismo, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Los sistemas tienen sentido en virtud de aquello que le da razón de existir. De acuerdo a ello, hay características, forma de actuar, ¿no? Y ese es otro componente filosófico que aporta, nutre esos dos basamentos filosóficos de base, ¿no? El otro planteamiento filosófico se le conoce como historicismo, ¿no? Dilthey es posiblemente el que mejor articula y plantea cómo es que podemos entender una realidad. Y el planteamiento es
la mirada evolutiva, progresiva o disruptiva de lo que sucede con un sistema social, político, un sistema mecánico, un sistema industrial, organizacional, un sistema humano, en fin, cualquier sistema tiene una historia. Y esa historia da cuenta de aquello que finalmente o en el momento que yo observo es. Esa realidad es el producto de un proceso, como digo, de consecuencia evolutiva o de consecuencia disruptiva. Hay una historia. Darle sentido histórico a la realidad resulta muy importante. ¿Por qué el Perú está como está? Y los analistas más acertados van a ser de aquellos que van a leer y recoger de la historia diferentes circunstancias y aspectos que van a configurar lo que hoy en día nosotros entendemos por democracia, entendemos por desarrollo, justicia, etcétera. Todo eso ha sido construido a lo largo de la historia. Y entonces, el historicismo es un aspecto que tiene que ver cuando nosotros planteamos o pensamos la realidad desde el punto de vista del sistema. Es una forma de abordar el entendimiento de algo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué viene? ¿Cuál es su historia? El otro componente filosófico se llama estructuralismo. Se le llama padre del estructuralismo a Levi Strauss, ¿no? Levi Strauss. Aquí yo he leído también los otros autores, pero Levi Strauss es mi autor favorito. Y su perspectiva es una perspectiva antropológica, en realidad. El libro nace de un ejercicio antropológico, del entendimiento de la realidad humana y cómo éste se articula y genera, digamos, esa realidad humana tiene un entendimiento que se articula, que es posible articular un entendimiento de algo. Entonces, esa articulación se llama una estructura de entendimiento, una estructura de comportamiento. Y algo sucede. ¿Qué cosa plantea el estructuralismo? Es que hay cosas que van a darle explicación de una manera clara y que son, digamos, líneas de ideas que dan una explicación clara a un fenómeno, a un episodio que se da. ¿No? Porque este se da en virtud de una estructura de funcionamiento, de relaciones que se producen. Entonces, Levi Strauss tiene escritos muy interesantes que se van a desarrollar a partir de su observación de los fenómenos humanos en las zonas tribales, en las tribus de la Amazonía sudamericana, Él se interna y hace estudios de esas comunidades tribales y de ahí va deduciendo ciertos elementos que dan explicación estructural a lo que sucede en las comunidades más evolucionadas, que pasan de las comunidades, digamos, salvajes, no muy ordenadas, a ser comunidades progresivamente más civilizadas, ¿no? Entre comillas, civilizadas. Entonces, ¿y qué es lo que se da en ese sentido, en el aporte que se da el estructuralismo? Es porque yo cuando planteo principios, ¿no? El enfoque de sistemas, bajo un framework que es la definición de sistemas y principio que se aplica, yo estoy colocando una malla de aspectos sobre el cual yo pretendo dar explicación al comportamiento de un sistema cualquiera, ¿no? Estructuro, establezco una arquitectura de entendimiento
Y entonces, el organismo plantea eso, que eso es válido, además es necesario. No todo es no estructurado. Para los sistemas no estructurados está el pensamiento del sistema, la metodología de sistemas blandos. Pero normalmente hay una estructuración del fenómeno. Y por lo tanto yo puedo utilizar alguna metodología en ingeniería de sistemas que se preste para dicho entendimiento o la formulación de una propuesta a dicho tipo de realidad. Y luego también tenemos otras contribuciones en la cual hay que resaltar el relativismo, ¿no? La teoría de la relatividad y el relativismo filosófico, la teoría de la relatividad como teoría de la fisicoquímica y el relativismo como enfoque filosófico de la condición no determinística de las cosas, ¿no? No son determinísticas, no depende de cómo se ve, depende de las circunstancias, ¿no? Que ayuda a darle una perspectiva más abierta, más sospechosa de la realidad. ¿No? Yo digo, tú observas esto, eso es porque a ti te interesa ver esa realidad así. Hablamos de Fujimori, ¿no? Todo es relativo, ¿sí o no? Para algunos, Fujimori es un héroe nacional, ¿no? Es un héroe nacional, casi es un mártir de la democracia. Para otros no, para otros es simple y llanamente un corrupto, violador de los derechos humanos y dictador. Si ustedes miran las redes, sí o no que hay de ambos lados, es relativo, ¿no? Es relativo, ¿sí o no? Yo no podría decir totalmente que la gente que endiosa a Fujimori está mal, como aquel que lo sentencia a muerte esté mal. Todo es relativo, depende de dónde estás, porque si eres padre, hermano, esposa de una víctima de la violación de derechos humanos, sí o no, depende de eso, para que tomes una actitud. Y si has sido beneficiado de una u otra manera con la dictadura, para ti la dictadura estuvo bien, ¿no? Estuvo linda, estuvo acertada. Depende, ¿no? El relativismo tiene un aporte fundamental, porque uno puede ser juicioso cuando alguien te da una opinión sobre la realidad. Tiene que ser juicioso. Esa mirada tiene valor en un marco determinado y bajo esta condición, esa condición relativa. Es decir, por esta condición, ese punto de vista se explica, ¿no? Y el otro elemento muy importante, ha ido evolucionando progresivamente en importancia, y es el constructivismo cognitivo. El constructivismo cognitivo. Es decir, el conocimiento humano va desarrollándose añadiéndole en cada etapa del proceso o en cada subproceso, añadiéndole una pieza más, modificando las piezas ya existentes para que estas nuevas se articulen dentro de un conjunto de ideas que ya están. Constructivismo cognitivo. Nosotros, de una manera natural, desarrollamos el conocimiento, el constructivismo cognitivo o el conocimiento constructivista. ¿Por qué? Porque buscamos establecer un nexo entre las piezas nuevas de nuestro conocimiento con las que ya hubo, ajustando el conocimiento que teníamos antes para que esta nueva idea que parece que es verdad se introduzca dentro de nuestro marco de ideas. Hacemos de una manera frecuente. Yo antes
y al ser control soy evangélico, leía la Biblia y decía, Dios ha creado en 7 días, ¿no? Y entonces Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho, así de claro, digamos. Sin embargo, en algún momento determinado, voy mirando en el mismo estudio de la Biblia que para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. Es decir, no se trata de un día necesariamente, sino se trata de un periodo enorme de tiempo, ¿no? Y la Biblia habla de miles de años. Entonces, mi punto de vista ha evolucionado, ha cambiado, ya no es la creación espontánea, es una construcción progresiva, una creación más lógica, digamos, ¿no? Claro, la manera como yo añado en la construcción de mis ideas un componente y voy adecuando las ideas que yo tenía antes. O sea, sin perder de vista el aspecto central, porque yo sí creo en Dios, creo que Dios ha creado las cosas, pero hay una cosa distinta es creer que se crearon así en forma instantánea, una por una, o que fue creándose a lo largo de un tiempo. Bueno, estoy dando el ejemplo. El constructivismo cognitivo es muy importante el día de hoy porque nosotros no nacemos con las ideas, las vamos obteniendo y agregando sin que, o sea, suceda esta dicotomía de ideas dentro de uno mismo, no creando doble vínculo en nuestras ideas, no sabiendo cómo encajar una idea con otra, la engarzamos, ¿no? La engarzamos y podemos ir desarrollando un conocimiento articulado de las cosas, no dicotómico, no ideas contrapuestas. En todo caso, si hay si hay dos cosas que uno cree que es verdad, pero que son contrarias unas de otras, las reuniones que uno podría hacer con la otra, uno sabe conscientemente que es así. Esto puede ser así, pero también podríamos pensar de esta manera, pero sería contrario a lo otro. Es así, pues normalmente tratamos de articular, de optar por ideas que van construyendo una sola forma de entender. El constructivismo se usa también para la parte educativa, no solamente para la construcción del conocimiento, sino para el desarrollo de la formación de niños, de la formación general del ser humano. Y es que cuando yo le he dado a usted un trabajo, ¿no? Un trabajo para la segunda parte del ciclo. Se trata de indagar sobre un tema. A ver, Isaías, ¿cuál es el tema que tienes asignado? Yo tenía, bueno, primero siempre tenía eso de modelo de sistema viable. No sé, cómo es lo que va a reaccionar, no sé si lo ha cambiado o no. No, pero esa parte no ha cambiado, ¿no? Es decir, seguirás teniendo el modelo del sistema vial. Es correcto, veo que ese es. Este, y entonces, tú vas a exponer sobre eso. A ver, otro estudiante posiblemente va a hablar acá. Un segundito, acá tengo los temas ya. Hay otro que tiene el enfoque sistémico de la familia. Hay quien tiene el modelo matemático. Otro tiene el tema referido al equipo integrado se le llama, ¿no? Alguien va a desarrollar ese tema, otro, el enfoque sistémico en la política. ¿Qué cosas he hecho en ese sentido? ¿Qué he hecho? Lo que he hecho es que darle a cada estudiante un tema y cada uno de ustedes va a indagar, buscar ese tema, va a explicarlo, añadiéndole una pieza más a este marco general de conocimiento de sistemas. Eso es constructivismo. Cuando uno va creando, construyendo el conocimiento, eh, pedagógicamente hablando, haciendo que participen todos, poniendo una pieza más de conocimiento, una pieza más.
yo me encargo de hacer una explicación amplia, pero tratando de que usted comprenda lo que es la ingeniería del sistema y sus aspectos de base. Eso es lo que me interesa que usted. Pero usted va a ir a explorar cosas distintas y las va a exponer añadiéndole a este espacio de conocimiento, pedagógicamente hablando, un nuevo conocimiento, que no sale del profesor, sino que usted lo ha buscado, usted lo ha indagado y usted lo va a compartir. Constructivismo. Es el constructivismo pedagógico. Así debemos trabajar todos los cursos, en realidad. Constructivismo es una forma más inteligente, apropiada para el desarrollo del aprendizaje. Y los grandes autores, Jean Piaget y Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky, aunque no lo he puesto acá, en esta lista, tengo que ponerlo. Entonces, Piaget y Vygotsky crean, cada uno por su lado, las ideas del constructivismo cognitivo y del constructivismo pedagógico. Hay también un constructivismo psicológico, que es entender cómo el comportamiento humano obedece a dos aspectos fundamentales. A la manera como has podido desarrollar darle mayor desarrollo, mayor fortaleza a aquello que genéticamente tienes, eso que genéticamente tienes es un potencial de algo, de una característica que te ha dejado la herencia paterna y materna. Genéticamente tienes algo ahí, potencialmente. Puedes o no desarrollarlo, ¿ah? Puedes o no. Muchas veces hijos de médicos son buenos médicos, buenos cirujanos, espectaculares. Hijos de deportistas son también deportistas, ¿sí o no? Buenos. A veces no tan buenos, ¿no? Es decir, hay una conmoción genética. Si quieres, lo desarrollas, si no, no. Piaget se llama las ideas genetistas del desarrollo del comportamiento humano. Y el otro es Vygotsky. Vygotsky es el otro creador de las ideas constructivistas, pero por el plano del factor contextual. Es decir, tu condición de capacidad no solamente genética, sino tu condición de desarrollo de capacidades depende del ambiente en el cual te has desarrollado, ¿no? Has vivido. De eso depende. Si tu ambiente ha sido de limitaciones, de restricciones, de agresiones, ¿qué tipo de personalidad vas a tener? Si tu ambiente ha sido de tranquilidad, de paz, de sosiego, ¿qué tipo de personalidad vas a tener? Son dos personalidades distintas, ¿sí o no? El primero, ¿de qué tipo de personalidad podría ser, estimado Jefferson? Pregunta ahí, profesor. ¿Dijo Jeff o Jefferson? ¿Estás en la clase o no estás en la clase? Si no estás en la clase, no te preguntaba a ti. ¿Me estás escuchando o no? ¿O no estás atendiendo, no? Sí, sí escuché, pero escuché Jeff, creo, o Jefferson. No, Jefferson he dicho, Jefferson. Ajá. Ya. No, Responde no la sabría qué pregunta. tipo de personalidad, la verdad, profesor. ¿Me vas a responder o no? Le Jefferson. estoy diciendo que no sabría exactamente qué tipo de personalidad sería. Ah, ya, perdón, no te había entendido. A ver, Richard, ¿tú qué dices? Tampoco estoy seguro qué tipo de personalidad. ¿De tipo de personalidad respecto a qué, Richard? Tendría lo que preguntó. No, ¿qué pregunté? ¿Qué pregunté? Yo te quiero preguntar, ¿quién pregunté? Richard, ¿qué es lo que pregunté?
ver. A ver, Pedro, Sí, profesor. respóndeme la pregunta. Sobre la personalidad, en sí influye la crianza mucho y bueno, no se asegura 100%, pero No, pero ¿qué pregunta he hecho? sobre que influye, cómo influye la crianza respecto a los hijos sobre su personalidad, ¿no? A ver, Renzo, ¿qué pregunté? La pregunta que usted hizo fue, si una persona crece en un ambiente hostil, ¿cómo sería su personalidad? Correcto. ¿Tú qué cosa crees? ¿Cómo sería? Yo creo que sería una persona agresiva, ¿no? Una persona que actúa Correcto. antes de hablar, o sea, Ya, antes de pensar. correcto. El constructivismo psicológico dice que cuando una persona, su contexto es agresivo, limitado, dificultoso, se convierte en alguien que más bien también responde de esa manera, reacciona de esa manera. Es una persona más luchadora, más bronquera, más persistente. Porque si te crías en un ambiente de solaz, de tranquilidad, sin dificultades, ¿cómo es tu personalidad? Tranquilo, no, sin muchas aspiraciones. Si luego de que te has criado sales al mundo real y te encuentras con dificultades, no sabes cómo hacer, porque no has enfrentado de niño la dificultad, el castigo, la represión. Los niños han tenido eso, un ambiente hostil, has aprendido a enfrentarte al hostil. No sé si me dejó entender. El constructivismo es muy interesante en cuanto a el aporte que Vygotsky plantea. El ambiente genera una personalidad. Y claro, ¿cómo deduces de qué rasgo de tu personalidad se va a desarrollar de acuerdo a qué tipo de ambiente? Eso es lo que está. Por eso la educación moderna, primero, permite que el ser humano, debe permitir que el ser humano se despliegue de acuerdo a las cualidades que tiene innatas, no forzarlo. Y ahí es, o sea, la visión genetista. Y la educación moderna también plantea poner condiciones para que el estudiante pueda desarrollarse creativamente, libremente. Vygotsky, contextualismo, contexto y genetismo. ¿Ya? Y ya que estoy dando una clase sobre el tema de constructivismo psicológico, ¿no? Hemos dicho ahí constructivismo cognitivo, el constructivismo pedagógico, constructivismo psicológico, que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Muy bien, entonces, esto también es otro aspecto muy importante en el desarrollo de la aplicación de nuestras ideas y sistemas a ciertos ámbitos. Y hay varios autores, ¿no? Que no están vinculados a este necesariamente. La relación que he puesto ahí no es la buena, ¿no? Él debió decir, además de relativo y constructivo cognitivo, punto. Y de los aportes que han dado Nicolás de Cusa, que es el relativismo de las ideas, ¿no? Acá es una cosa bien interesante, Nicolás de Cusa plantea en una de sus obras la coincidencia de los contrarios. En latín está escrito su libro. Y su referencia es la coincidencia de lo contrario. Para el planteamiento de Nicolás de Cusa, siempre en la realidad existen cosas contrarias, o sea, dialécticas, ¿no? Una contra otra, que finalmente en su actuación, siendo contrarios, se complementan, siendo contrarios, dialogan, siendo contrarios, producen un efecto bueno, o un efecto, digamos, ¿no? Que esa condición contraria se da, Nicolás de Cusa. En fin, y ahí está Tomás Kahn, Einstein, Newman, Rapoport, Punin, Morán, Edgar Morán, entre muchos.
Morán todavía está vivo, ya está viejito, Edgar Morán, que es el filósofo más encumbrado de la Europa moderna, por si acaso. La naturaleza es la naturaleza, el método del método. Él escribe obras que se titulan de esa manera. O sea, para mirar el conocimiento moderno de la siguiente capa, del siguiente escalón, o del siguiente piso. Entonces, hay una serie de aportes de ideas que van acumulándose y desarrollando un cúmulo enriquecedor de las ideas básicas del pensar como sistemas, del pensamiento de sistemas, ¿no? No solamente la fenomenología y la hermenéutica, que son la base más importante, sino hay otros planteamientos filosóficos que son de gran importancia que deberíamos conocer progresivamente. Quizás usted, pues, este tema debió usted iniciar la secundaria. Escuchar la secundaria, escuchar lo que estoy hablando yo ahora. Para que durante la secundaria pudiera usted leer diferentes autores para ir desarrollando una idea más completa de lo que es el pensamiento de sistemas. Ahora, es deseable que los ingenieros de sistemas tengan pensamiento de sistemas. Y para eso es muy importante ir familiarizándose con la temática que está metida, que constituye el pensamiento de sistemas. No solamente el dominio temático, sino la aplicación de esas ideas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener pensamiento de sistemas? No olvidar que esas perspectivas que hemos visto, ese planteamiento filosófico que hemos revisado ahorita, una amplitud determinada, también están condicionadas su aplicación, su uso, están condicionados a los intereses de quienes usan esos planteamientos. Yo puedo usar el constructivismo, el estructuralismo conscientemente, pero al utilizarlo, dependiendo quién es, ese uso va a tener una particularidad determinada. No todos los que pensamos desde el punto de vista de sistemas pensamos igual, o usamos esas herramientas del conocimiento de manera uniforme. También lo pintamos de nuestros intereses, de nuestros valores. Hay gente de sistemas lúcidos, gente de sistemas que son agnósticos totalmente, ¿no? Yo soy cristiano. O sea, entonces mi visión de sistemas, usando esos principios filosóficos, también está marcado por mi entendimiento desde el punto de vista de la fe cristiana. Entonces, estas perspectivas están condicionadas entonces a los intereses, a los valores que posean los que observan la realidad, que se atribuyen a sí mismos que son pensadores de sistemas, ¿no? Pero esa diferenciación, esa variedad que hay necesaria, importante, tiene un punto de encuentro, de relación para que nos vinculen, para vincularnos, perdón, estrechamente a un propósito, que es el interés común de entender la realidad y ver cómo ella puede ser mejorada, optimizada, replanteada, creada, para que el ser humano pueda mantenerse en vida, sobreviva. Y esa realidad en sí misma tenga mejores condiciones. Nos interesa, los diferentes pensadores del sistema, nos interesa la supervivencia de la realidad y dentro de ella la sobrevivencia humana, ¿no? O la mejor condición de vida del ser humano. Eso es un asunto que nos une. Podríamos pensar distinto. No solamente que no hay problema, ojo, sino es bueno más bien que pensemos distinto. Acabo de hablar con Felipe Roel Montellanos,
Ustedes no saben quién es él. Es el candidato de nuestra facultad de sistemas, es colega nuestro de ingeniería de sistemas, que está postulando al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú. Él es nuestro candidato, un candidato muy importante. Acabo de hablar con él hace un rato. Y entonces él lo que ha dicho, ha sido entrevistado por Rafael, un famoso, Rafael Vázquez, también famoso en la universidad, de un canal YouTube, por lo de su candidatura. Y yo le he visto, he prestado atención y, en el grupo en la cual él y yo pertenecemos, yo mandé una crítica durísima. He empezado insultándolo, diciendo que ya la vejez lo ha atropellado, que los años han generado un impacto grave en su forma de hablar, de decir las cosas. Así empezó, metiéndole palo a Felipe, que es candidato, es mi candidato. Pero hecho eso, y todo el mundo que está en ese grupo que es enorme de ingenieros han respondido, pues, defendiéndolo. Ay, ¿cómo recién ha salido? ¿Cómo se supone que tú lo apoyas? Sí lo apoyo, pues, pero porque lo apoyo, le tengo que decir que cuando lo han entrevistado, ha tartamudeado, se le ha trabado la lengua, porque ya es como yo, viejito, ya es viejito. Pero si va a ser candidato, tiene que dar muestras de que la vejez puede ser física, pero no mental. Si va a dirigir al Colegio de Ingenieros. Entonces, boom. Le digo además, muy genérico, pues. Yo puedo ser genérico en mi clase, pero yo tengo que darle una explicación que se pueda entender. Pero él va a hacer una propuesta de gobierno del Colegio de Ingenieros muy genérico, no ha bajado al llano. Y la otra cosa que me pareció no muy buena es que cada vez que Rafael Vázquez, que lo entrevistaba, le preguntaba, él miraba su papelito. Es decir, no se había preparado del todo, pues, ¿no? Entonces, eso puse en la comunidad virtual y todo el mundo ha respondido, ya que ha habido como 1000 respuestas y, en fin. Y me llama Rafael, me llama. Oye, Daniel, estoy mirando lo que has comentado. Gracias, me dice. Él es ingeniero de sistemas. Y se nota que es un ingeniero de sistemas bien formado. Tengo un problema. Y por esa razón no puedo hablar de manera fluida. Chumba, estás igual que yo. Está bien, la vejez, pues también, entonces he tenido razón, es la vejez que te ha agarrado. Sí, pero has dicho cosas interesantes y la próxima yo voy a tratar de corregir, pero tenemos que conversar para ver cómo puntualizamos las cosas más concretamente. Y hemos quedado para mañana, jueves, reunirnos con otra gente y poder mejorar su participación en estas actividades donde lo entrevistan como candidato para que pueda salir elegido. Porque es mi candidato, a pesar que lo critico. ¿No? Esto es muy interesante, que podemos tener puntos de vista diferentes, pero la idea es que nos une la búsqueda de hacer que nuestro país, y en este caso este organismo tan importante que es el Colegio de Ingenieros del Perú, es decir, lo que agrupan todos los ingenieros del Perú, todo lo que construyen el Perú, todo lo que hacen caminos, puentes, mejoran la producción agrícola, industrial, toda esa gente son representadas en este colegio. ¿Entienden? Entonces, mi parecer no puede ser de solapar sus limitaciones, sino de darle mi punto de vista, fría y francamente. Y él, fíjense, me llama con cordialidad, agradeciéndome porque le he dicho lo que él no ve, porque no ha percibido eso. Él ha creído que ha hecho su entrevista, ha hecho muy bien, ¿no? No ha sido así. Entonces, en el campo del pensamiento de sistemas, una cosa importante y una ventaja es que diferenciamos de ideas, utilizamos las mismas bases filosóficas, digamos, epistemológicas, y nos interesa el desarrollo de la sociedad, del ser humano, su preservancia, ¿no?
El pensamiento de sistema también permite identificar, comprender claramente, profundamente los problemas. Una cosa que nos ayude es poder identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas que podemos observar, sean estos organizacionales, sociales o humanos, y tratar de buscar sus causas. Y también establecer el camino que hay que recorrer para que de esos problemas de cualquier nivel se encauce hacia el futuro de manera más apropiada. Es decir, nos permite comprender también cuáles serían las consecuencias de los problemas que observamos. El pensamiento, eso nos brinda esa posibilidad. En la medida que vamos ejerciendo el pensamiento de sistemas, ¿no? Porque si no lo haces, no nace de manera espontánea esta capacidad. Hay que ejercitarla. También nos permite ver cualquier tipo de organismo no solamente biológico, organismo estructural, cualquier tipo de organismo, como algo que es integrado, que tiene partes que están relacionados a través de una estructura o una arquitectura de orden, como hemos mencionado anteriormente, y que nos hace percibir que está desenvolviéndose de una forma determinada en un entorno que nosotros podemos conscientemente, explícitamente enmarcar. ¿Ya? También el pensamiento de sistema nos capacita para detectar con una amplitud suficiente, tanto la problemática como los procesos que deben haber para cambiar dicha problemática de manera integral, tanto a nivel humano como a nivel arquitectural, como en sus procesos. Eso nos da, esa capacidad se va a desarrollar en nuestro caso, ¿no? Ese poder para detectar la problemática de los procesos, ¿no? La problemática y los procesos de cambio. Además, el pensamiento de sistemas sirve para interpretar las necesidades que se dan de una comunidad de interesados, un grupo, una colectividad. Es interpretar su necesidad y formular, entendiendo esa necesidad, modelos, estrategias, soluciones, de manera que esas necesidades tengan finalmente una concreción en un desarrollo, en su desarrollo sostenible. Y uso la palabra sostenible haciendo referencia a los acuerdos mundiales de sostenibilidad que Naciones Unidas lo difunde, el desarrollo sostenible. Son 17 aspectos que Naciones Unidas considera necesarios para que un desarrollo de una sociedad, de un país, una comunidad, se le puede llamar, entre comillas, sostenible. ¿Ya? Y entonces, cuando yo utilizo el pensamiento de sistemas, puedo formular modelos y estrategias y soluciones que se ajusten a esta aspiración mundial de sostenibilidad, pero también de viabilidad. Lo viable, se dice que algo es viable cuando tiene buen pronóstico, cuando es posible que esto tenga resultado esperado. El resultado esperado es posible. Se dice viable, es viable. Hay cosas que no son viables, en el sentido que no tiene buen pronóstico, porque no tiene recursos, no encaja bien, en fin. ¿Es viable que ustedes aprueben el curso?
en un 40%. Las preguntas que hago, deduzco que más o menos un 40% está atendiendo, ¿no? Mi estimación de viabilidad es porque es posible, ¿no? ¿Hay buen pronóstico en la aprobación de este curso? Ahora, el último test, no sé si 2 o 3 nomás de 10 han salido aprobados, ¿no? Han sido 3. Pedro Huarcanjulca ha sido el delegado, Jeff, y mi tocayo Daniel Vega, los que han sacado una nota probatoria, ¿no? Entonces, por esa razón, más o menos el porcentaje, bueno, Cristian Ramos está desaprobado, pero no tan dramáticamente como Mario Alca, ¿no? O como Jefferson. Hay que concentrarse, Jefferson. No, pero sí, Jefferson Chile. Yo lo que digo, yo puedo tener una idea de resultado, de posibilidad, de viabilidad. ¿Es viable? ¿Hay buen pronóstico? Yo cuando aplico el pensamiento de sistemas y los otros instrumentos, tanto la cibernética como la ingeniería de sistemas, yo formulo nuevas formas o modelos, implanto estrategias y soluciones para que haya el desarrollo sostenible de algo, de un sistema, y también que ese sistema sea viable, ¿ya? Sea viable en el tiempo. Y se dice viable en el tiempo, es el sistema, pero el sistema ha mejorado, Siempre cuando yo planteo un planteamiento de solución, esa solución tiene que tener un componente de mejora, ¿ya? A veces la mejora es mantener el sistema como está, ¿ya? Fossati, él está manejando un sistema, ¿sí o no? Fossati. Uno hace el estudio con pensamiento de sistemas y uno puede deducir que lo que está haciendo no le está saliendo bien, pero no puede, como hizo el anterior, ¿cómo se llama? El anterior entrenador, Juan Reynoso, ¿no? Juan Reynoso no le salía bien y cambiaba de estrategia, ¿no? De jugadores centrales, cambiaba. Y nunca le fue bien, ¿sí o no? Es decir, un planteamiento puede ser mejor a esta manera, pero también un planteamiento puede ser, no, mantente con el equipo. ¿Cómo le fue en la U a Fossati? Él agarró el equipo que no estaba tan bien, ¿eh? ¿Y qué hizo? Estableció una estrategia, ¿cómo es el 5-3-3, no? Él tiene una, no, 5-4-3-3. Bueno, tiene un planteamiento estratégico que la planteó la U, se la puso la U. Al comienzo no le fue tan bien, pero digamos después todos aprendieron, se adiestraron a ese planteamiento táctico. ¿Y qué sucedió? Al final campeonó, ganó la liga, ¿sí o no? Salió campeón. ¿Por qué? Porque desde el entendimiento que él tenía, la mejora era mantener el sistema como estaba. No sé si me capta. Cuando nosotros, el pensamiento de sistema nos da la capacidad de interpretar necesidades, formular modelos, establecer estrategias, plantear soluciones, debe llevarnos a un desarrollo sostenible, viable
de sistemas que van a mejorar en su desempeño, sea que estos cambien o sean que esto se mantenga. ¿Ya? Ojo. Y por último, el pensamiento de sistemas desarrolla principios de comprensión y de actuación profesional. Profesional, es decir, el pensamiento de sistemas debe llevarnos a que nuestro desempeño como persona sea pues la apropiada. Y ese desempeño se enmarca también de una demanda de actuación basado en criterios de moralidad. De moralidad. Así le llaman los autores, ¿no? Van Gish. Van Gish va a ponerle la moralidad del sistema, que es cuáles son las consecuencias éticas que tenemos cuando actuamos en la realidad como ingeniero de sistemas, como profesor de sistemas, no hay consecuencias. Y eso voy a explicar. Un momento. Bien, disculpe, a veces sucede esto. Muy bien, entonces, la denominada, decía, moral de sistemas, deviene de un entendimiento de la realidad al que le llamamos pensamiento de sistema. El pensamiento de sistema nos empuja a un comportamiento ético. Y eso es lo que vamos ahora a continuar en nuestra explicación. Bueno, en primer lugar, la moralidad de sistemas. Y la primera base fundamental de este concepto ético, debería ponerle moralidad de sistemas, voy a poner a anotar acá para hacer una modificación, se llama la ética de sistemas, ¿no? De sistemas. Ya, pero así está en Van Gish, moralidad de sistemas. ¿En qué consiste la moralidad de sistemas? En primer lugar, en aplicar responsablemente nuestro conocimiento. Eso es lo moral. Igual como lo debe tener el ingeniero civil, el médico, ¿sí o no? El psicólogo, cualquiera tiene la responsabilidad moral de aplicar con responsabilidad su conocimiento. En el caso nuestro, la primera responsabilidad moral que usted tiene es aplicar correctamente, responsablemente, la ciencia de sistemas. Y para que esto usted lo pueda hacer, ¿qué necesita? ¿Qué necesitaría? A ver, Pedro, ¿tú qué dices? No se te escucha. Para aplicar la moralidad de sistemas, ¿no, profesor? No te escucho, no te escucho bien. ¿Puedes hablar más No, fuerte? no, lo que pasa es, no, sí, la pregunta es, ¿cómo aplicar la moralidad de sistemas? A ver, Chilín, Jefferson. Ah, A ver, Isaías.
no sé, pues, A ver, ¿cuál es la pregunta, Isaías? A ver, yo primero quiero saber si están atendiendo. ¿cómo aplicar al sistema? Algo que escuché, no. Tienen que suben su volumen, pues si no escuchan bien, suben su volumen. Si no me escuchan y no suben su volumen es porque no me quieren escuchar. Yo les he preguntado qué se requiere, qué se necesita para poder aplicar responsablemente la ciencia de sistemas. Renzo, ¿qué se necesitaría? Tener más que todo una ética clara. No. ¿Qué se necesita en primer lugar para poder aplicar responsablemente la ciencia de sistemas? Para poder responsablemente preparar un plato de comida, tú debes, en primer lugar, para hacer eso, antes debes saber qué debes hacer. ¿Sí o no? Es decir, para poder aplicar responsablemente la ciencia, primero la debo conocer. Porque si no conozco, ¿cómo voy a aplicar? No sé si me dejo entender. El primer paso para la aplicación responsable de un conocimiento es tener el conocimiento. ¿Está bien o no? Yo digo, usted debe ser un buen conductor de su auto. Debe ser un conductor responsable de auto. ¿Qué se requiere en primer lugar? Saber manejar bien el auto, ¿sí o no? ¿No? Si no sabes manejar, ¿cómo podría ser un conductor responsable? Es decir, la primera implicancia que tiene esta afirmación ética de aplicar responsabilidad al sistema es, en primer lugar, tener la responsabilidad de aprender bien, de conocer bien. Porque si no, no sé cómo aplicarlo. Un médico, ¿cómo aplica responsablemente su conocimiento, ¿no? El cirujano. ¿Qué debe hacer primero, entonces, para poder aplicar responsablemente la cirugía? Prepararse para ello, ¿sí o no? Capacitarse para ello. Porque si no se prepara bien para ello, no va a poder cumplir responsablemente su tarea. Esta aplicación responsable de la ciencia del sistema también tiene un marco de base, ¿no? Y decimos que el entendimiento de que vivimos, que tiene que ver con el entendimiento, perdón, de que vivimos en un mundo integrado, interconectado, y que este mundo se constituye en sí mismo en un sistema. Ese es un aspecto fundamental. Ese es un aspecto importante. Que nosotros debemos entender que vivimos un mundo interconectado, integrado. Y de ello se deducen muchas implicancias, profundas implicancias, ¿no? Una primera implicancia es que dado que toda observación que tenemos de la realidad, como ya les he explicado, es absolutamente parcial e interpretativa, ya les he explicado, ¿no? De los principios de sistemas, los principios del pensamiento de sistema, toda observación de la realidad es limitada, toda observación de la realidad es interpretativa, se interpreta. Entonces, si eso es una situación ineludible, entonces el pensador de sistemas tiene la responsabilidad moral, ética, de usar bien, con buen dominio, el enfoque y los principios de sistemas. Porque además, el ingeniero de sistemas cree, está convencido profundamente que solo así va a poder entender correctamente la realidad y solo así va a poder formular mejores soluciones. Y entonces hay que tener un buen dominio del conocimiento de sistemas,
¿no? Tiene que tener un buen dominio, eso es un aspecto fundamental. En segundo lugar, existe una gran responsabilidad en seleccionar o construir nuestro método de trabajo, nuestras metodologías para abordar algo, para que estas metodologías tengan como característica principal que sean integrales, integradoras, pero además de ser integradoras, integrales, nos den los resultados que queremos. No puede ser que escogas una metodología sin que estés seguro que esa metodología te va a llevar a tener un resultado eficaz. Y que esta aplicación, esta selección metodológica, en lo posible no dé mucho margen al error. No es posible tener una metodología que no se pueda, que pueda ser 100% asertiva, que no puede llevarnos necesariamente al error, pero debe haber el menos margen posible hacia el error. Y cada vez que yo aplique la metodología, cada vez que yo aplique, que le vamos a llamar ciclo de aprendizaje, porque cada vez que hago algo concreto para aplicar algo, yo lo que estoy haciendo es aprender también. Cada aplicación es proceso de aprendizaje. Y en cada ciclo de aprendizaje yo debo deducir lecciones aprendidas. No debo empezar la siguiente vez de cero, pues ya aprendía, ¿no? Ya te había advertido de que cosas pueden fallar, no hacerse bien. No empezar de cero. Y siempre tratar, en todo lo posible, de tener honestidad en lo que se hace. Honestidad. La palabra honestidad, ahora en el Perú eso está hecho una desgracia. Este día ya se desconoce. La gente no es honesta. Se mete a hacer algo simulando tener la capacidad, la habilidad. Miren esos congresistas, ¿no? Claro, ustedes lo han elegido. No sé si ustedes han votado por estos congresistas. Algunos no son muy jóvenes, caray. Esa gente farsante. Acaban de enterrar a uno de los grandes farsantes de la historia, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes son fujimoristas, pero yo tengo que decirlo. Fujimori fue un gran farsante, manipulador y farsante. Y Dios le dio cáncer a la lengua, ¿no? ¿Saben que ha muerto de cáncer, no? ¿Saben eso? Que murió de cáncer. ¿Y dónde le dio el cáncer? A la lengua. A la lengua. Yo, que soy evangélico, pues ustedes no, pues no, agnóstico, católico, no creen eso. Yo sí creo que Dios lo castigó poniéndole el cáncer en la misma lengua, caray, a este farsante. O sea, bueno, esa es mi creencia, ojo, no tiene usted por qué creer. Pero bien curioso, ¿no? Que haya muerto de cáncer que se inicia en la lengua. A un tipo que dijo que no iba a hacer el shock, ¿no? No dijo eso, ¿eh? A todo el mundo y lo convenció, la gente se convenció, no votaron por Vargallosa, votaron por él. Él entró y ¡plum! Aplicó el shock, pero brutalmente, ¿eh? Sin medir consecuencias. Mentiroso, recontra farsante. En fin. No, pero bueno, ¿por qué me estoy yendo por eso? Ya estoy metiendo la política y no debo hablar de política en un curso. Ya. La honestidad. Ya, era el ejemplo contrario a la honestidad. Ser honesto. Decir la verdad. Reconocer el error. Claro, corregirlo, ¿no? Pucha, que el Fujimori jamás se arrepintió de todas las barbaridades que hizo. Nunca se arrepintió. Bueno, la honestidad requiere eso. La disposición de reconocer que cometiste el error, aceptas las consecuencias y corriges. Honestidad es eso. Pero si tú te cierras, no, salió bien, todo lo hice bien, y sin reconocer aquello que hay que corregir, te ensartaste, ¿no? Lo que te viene después puede ser peor. Por eso es muy importante este concepto de honestidad. También la moralidad de sistemas tiene una aplicación ética personal en la persona.
No digo el individuo, por la persona es más que un individuo. La persona es un miembro de la familia, es un miembro de la comunidad estudiantil. Persona se refiere a un ser involucrado. El individuo no, separado, ¿no? Yo no soy muy proclive a creer que en la individualidad absoluta, ¿no? Pero la moralidad del sistema tiene una aplicación ética personal. Toda solución que construimos, que proponemos, que diseñamos, requiere que tengamos mucha responsabilidad en los efectos colaterales que se tengan. Yo puedo proponer el mejor producto para el desarrollo mejor de la empresa que yo estoy proponiendo, un sistema nuevo de solución, de productos a sacar. Puede ser mejor. Pero de repente ese producto usa insumos que contaminan el medio ambiente. O sea, mi solución puede tener una consecuencia colateral. De repente, ¿no?, un componente que yo integre al producto que se consume genera dicción. Dicción. Ustedes saben que la Coca-Cola, ¿quién de ustedes no ha tomado Coca-Cola alguna vez? No ha tomado nunca Coca-Cola. ¿Quién de ustedes? Todos han tomado alguna vez una Coca-Colación, ¿no? Tremenda porquería esta. Pero la han tomado ustedes. Yo también tomo Coca-Cola. No puedo negar, me siento culpable. Pero es una cochinada. ¿Y la Coca-Cola? ¿Por qué Coca? ¿Por qué Coca? Porque su saborizante principal era un componente que se producía de la cocaína, que generaba adicción. Es decir, tú sientes gusto, placer, ¿no? Frescura. No calma la sed. Ojo, no calma la sed. Si no te quieres tomar otra. ¿Sí o no? No es una adicción enfermiza totalmente, pero sí. Y a una vez que la pruebas, quieres tomar otra. ¿Sientes sed? ¿Quieres una Coca-Cola? Y hasta heladita. Bueno, la cerveza no tiene cocaína, pero tiene otro ingrediente también que induce al deseo, ¿no? Tiene sed, una cervecita helada, ¿no? Y tiene que estar helada para que genere adicción, ¿eh? Les aviso, pero ese componente que viene del lúpulo genera una condición de gusto que tú deseas saborear otra vez cuando se produce otro episodio de sed. Y además, como te eleva cierta sustancia y te da alegría, ¿cómo se dice? Se te abre tu capacidad de interacción, ¿cómo se dice? Desinhibe, la cerveza te desinhibe, tiene esa función. Eso viene de este proceso que se tiene con la cerveza. Genera una adicción, ¿sí o no? O sea, a través de la cerveza se puede llegar al alcoholismo, a través del vino también, a la adicción. Entonces la Coca-Cola también tenía un componente adictivo. Puede ser que ese componente permitió, quien diseñó toda la composición y la manera de vender, pensaron en darle éxito a la empresa, a la compañía Coca-Cola. Su daño colateral ha sido grande, a tal punto que hoy día ya no tomamos la gaseosa que se creó anteriormente. Ahora la Coca-Cola, el mayor consumo se da sin azúcar, ya no tiene coca, se llama Coca-Cola, pero ya está proscrito la cantidad que se ponía en su momento, ¿ya? Y ahora una persona puede dejar de tomar la Coca-Cola, les aviso, y es posible. Es posible, porque antes era bien difícil que alguien que ya tomó Coca-Cola y ya no para nada del mundo dejabas de tomar Coca-Cola para tomar otra gaseosa. Era bien raro, era inexplicable. Efecto colateral. Lo que hacemos, tenemos la responsabilidad, la tremenda responsabilidad
no solamente de tener una buena solución, sino de pensar con cuidado cuáles son los efectos colaterales o lo que está circulando alrededor de lo que estamos haciendo. Ahorita, incendio forestal incontenible. ¿Quién fue el de la idea de barrer con la forestación, con la foresta, para producir mejores espacios de agricultura? Eso es lo que está pasando en América Latina. Hay una intencionalidad. No solamente es el clima, no sé quién ha dicho ahí, el ministro, creo que ha dicho que es la situación climática. No. La DINA, ¿no? Vuestra presidenta, que es un tema de desorden climático. No, señor. También tiene que ver con... Pero el efecto colateral va a ser grave. ¿Sí o no? Una medida, se les ha ocurrido esto patas. Y es verdad, las normas forestales son muy estrictas. Pero si cuando se arrasa con la foresta, esa norma ya no aplica. Efecto colateral. Porque de esta manera debemos tratar de evitar cualquier daño posible hacia los seres humanos, hacia nuestro medio ambiente. Si un estudio revela algún peligro contra la vida, nosotros, los ingenieros de sistemas, tenemos que ser decididos, no dudar, decididos ante esa situación, ante ese riesgo. Si existe alguna oportunidad para que con lo que hacemos contribuyamos con la comunidad o con la humanidad, si desean ustedes, ¿no? Hay que ponerle todo nuestro esfuerzo. No porque lo hagamos gratis, voluntariamente, regateemos el esfuerzo. Si hay esa oportunidad, si es una oportunidad rentada, mejor todavía, ¿sí o no? Mejor todavía. Yo tengo una sobrina que está trabajando para las Naciones Unidas en temas del medio ambiente. Ella está feliz, está viajando a todo el mundo, por supuesto, habla como 7 idiomas, habla mi sobrinita, Inés. En Facebook Inés Yabarcea, que es una chibola, una criatura es, mi sobrinita. Pero ella se ha metido al tema sin importarle cuándo le van a pagar. Le están pagando bien, ¿eh? Pero nunca negoció su sueldo. Inicialmente empezó voluntariamente, fue una voluntaria recogiendo basura en las playas, la bolsa de plástico, esas cosas que tiran, así, cuando salía la propaganda, que esas que recogen esa basura de la playa, ahí estaba Inés, una gringuita, pero nací en Perú, su madre es inglesa, por eso es gringuita, pero ahí recogiendo la chibola. Estudió en la universidad, primeros puestos, se ofreció en una ONG a colaborar y luego una oportunidad salió en Naciones Unidas, dijo yo soy, y se fue pensando que no iba a tener sueldo, incluso algunos familiares la ayudamos para que su pasaje, en fin, para que vaya, pues, ¿no? Como una niñita bien intencionada que se paseaba por las playas recogiendo basurita, todos teníamos solidaridad con ella, pues, ¿no? Así que de buen corazón colaborar, pero no, llegó a tener una posición, ya ha sido miembro de las discusiones más importantes de medio ambiente. Ella ha servido ¿cómo le llaman esto? De moderadora. Y es una cosa curiosa porque es una chibolita, 20 tantos años, 23, 22, 23 años. Y como es chiquitita, da la impresión que es menor todavía. Bueno, si nosotros como ingenieros de sistemas tenemos la oportunidad de cooperar en bien de la comunidad, de la humanidad, créanme que usted se va a sentir muy, muy contento, muy satisfecho. Pero para eso pues se tiene que estudiar, ¿no? Tiene que aprobar el curso de teoría y ciencia del sistema por lo menos. En segundo lugar, el pensador o el ingeniero de sistemas está preparado para abordar toda complejidad.
está preparado para abordar toda complejidad. Para eso te preparamos. Ya que tú aprendas es tu problema. Que no aprendas ya es tu problema. Pero es cosa de tu voluntad. Pero te damos todo como para que tú puedas abordar complejidades y proponer soluciones a esas complejidades. Pero una cosa te voy a decir, a diferencia de otras profesiones, tienes que poner como primera preocupación tuya que esos principios, esos conocimientos, primero lo apliques para ti mismo. ¿Me han escuchado? Tú tienes que modelar tu vida desde el punto de vista de sistemas, con los principios de sistemas, con las herramientas de sistemas. Si tú quieres a otro proponerle una mejora, resolver primero resuelve tus complejidades. ¿Con qué autoridad vas a otro decir, ay, te voy a arreglar tu negocio, ¿no? Te voy a proponer algo bueno. Si tú en tu propia vida no lo aplicas. Es muy importante, ¿no? Hay que tratar de poner en práctica las ideas de sistemas en nuestra propia experiencia. Para que podamos decir que tenemos experiencia en nosotros mismos. Este es un aspecto fundamental. La moralidad de sistemas también plantea que la necesidad, la obligación moral de desarrollarnos nosotros mismos, desarrollar una personalidad que califique como una personalidad de sistemas, que califique, que cuando la gente hable con nosotros, nos contrate, trabaje con nosotros, este tipo tiene una personalidad integrada, tiene una personalidad consistente, sus pensamientos, lo que hace, es una persona íntegra, capaz, articulada, tiene una personalidad de sistemas. Porque es necesario que haya una correspondencia entre lo que sabemos, pensamos, decimos y hacemos. ¿Tiene que ver o no? ¿No? Debe haber consistencia. No puede suceder que alguien hable, enseñe a otro sobre un tema y no lo haya puesto en práctica. Tanto docente que ustedes van a tener y tienen ahí, pregúntele, pues, si usted tiene experiencia en haber hecho algún trabajo de ingeniería de sistemas. Tiene que haber coherencia, ¿sí o no? ¿No? Entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Esto es muy importante. Un factor importante para la credibilidad de un profesional está en la evidencia de que los principios, nuestra metodología, nuestros marcos que utilizamos son utilizados con mucha convicción por nosotros, con mucha convicción. Tanto porque creemos en ello, porque lo hemos llevado a la práctica y por los resultados que obtenemos. Esa convicción es porque logramos tener resultados y que lo hemos comprobado en nuestra propia experiencia personal, tanto en el trabajo que realizamos como en nuestra vida cotidiana, nuestra vida común. El ingeniero de sistemas debe ser un ejemplo vivo de sistema óptimo que aplica para su propia existencia su enfoque, sus principios, sus marcos, sus métodos, para ir transitando escalonadamente en el transcurso del tiempo y en cada ciclo de vida mejores niveles de calidad de vida, de calidad de existencia. Debemos ser así. Nuestra progresión o nuestra progresividad, nuestro progreso tiene que estar marcado por una manera consistente de aplicar lo que sabemos, que queremos enseñarle a otros, queremos aplicárselo a otros. ¿Qué tal raza, no? ¿Qué tal raza si no lo aplicas en tu propia persona? ¿No? No tienes autoridad. La autoridad nace de la experiencia. Bien. Hasta ahí el día de hoy. Hasta ahí el día de hoy. Entonces, voy a hacer el cambio del ordenamiento, reconformando los grupos, y lo estoy publicando
el día de mañana para que ustedes puedan agruparse y ver si pueden subsanar o mejorar o suplir lo que no hicieron en esta primera entrega, y también vean cómo se programa para el trabajo final, ¿no? Muy bien. Entonces nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Perdón, Jefferson. Pues una consulta, ahora que va a hacer cambio, ¿también va a haber cambio de tema en la traducción? No, la traducción no hay ningún cambio de tema. El cambio de tema Ah, va a ok. ser en el tema de la segunda mitad del ciclo, que es el tema general que van a tratar. Ahí sí, porque como van a hacer una reagrupación, van a tener otro tema, ¿no? Algunos tendrán otros temas, pero en la traducción no. Ya, Alonso, gracias. No se olviden que es traducción y la elaboración de un artículo. Lean la rúbrica. Acá, por cada artículo que le estoy asignando, hay una traducción que se pone un archivo distinto, cuya denominación tiene que cumplir. Si hay un error ahí, yo doy por no presentado. Y hay un archivo que contiene un artículo que tiene una A al final. Ese es un artículo cuyo formato ya les he mostrado. Es un formato a tres columnas que tiene una sumida anteriormente, en fin, hay un formato, es una página máxima. ¿Está bien? Está el PowerPoint y lo van a poder exponer esta vez nuevamente, o esta vez también, y tienen el video que tienen que presentar. Tienen que leer la sumida cuáles son los requerimientos. Bien, jóvenes, nos encontramos la próxima semana. Muy